Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luke, yo soy tu padre. No, él es un catarro, sinceramente. ¿Qué tal? Consecuencia de los cambios de temperatura, pues como podéis ver, para redondear una jornada casi complicada y una semana que ha sido complicada, Afauteza Podcast incluye hoy a Darth Vader dentro de su staff de presentación. Lamento, ahora en serio, tengo un catarro encima tremendo y comprobaréis que lo de hablar hoy va a ser realmente complicado. De todas formas, son partes de... No queríamos dejar de salir esta semana porque realmente han pasado un montón de cosas. Estamos en un momento que yo creo que dentro de la era Claudio es muy importante. Pero para hablar de esto y de más cosas, primero que nada, presentaros al de siempre, a mi cómplice de canalladas perversas por internet, señor Bernat Seoane. ¿Qué tal? Buenas noches. Que tal? Moi boas noites. Pois con un poquinho de mellor voz que a ti, que me está vibrando algún oso do oído, pola parte do oído medio. Son os osos máis pequenos do corpo. Estou te escoitando e como vai nunha longitude de onda tan extraña, estáme vibrando, recórdame moitísimo. Eu teño a sorte, un dos meus das miñas pasións é a música. Teño a sorte de poder tocar a guitarra e máis instrumentos de corda e recórdame un efecto dunha pedalera. Non terás debaixo unha pedalera con efectos, non? No, lo único que tengo es un pedal que antes cogí dos silicipainas, me las metí encima y fuera de eso no tengo ninguna con un pedal. Creo que La verdad temos que Iba a decir unha cousa, creo que temos un pequeno problema co teu sonido, aparte do de xa propio que xa explicaches. efectivamente, yo creo, Se che perde o efectivamente, audio. tenéis que disculpar hoy porque vamos, estamos en mínimos y sobre todo hipotéticos mínimos. Me Creo que te pego a... estás creo que te estás autosaboteando, eh? Puede Eso creo ser, o creo sea, que me vas a deixar a min que fale e todo porque ti mucho, xa mucho, mucho, mucho. Bueno, no quiero dejar de decir Berna, no sé cómo has visto ya no el partido de hoy, sino esta semana en general, pero es una semana horrible, ¿eh? Pois sí, é un momento de zozobra. Zozobra é unha palabra moi curiosa que se chama, que a definición é inquietud, aflición, congoja no ánimo, que non deixa sosegar. Estamos nun momento de zozobra, un momento para analizar que é o que pasa. Podemos decir que se empezan a encender as alarmas? Pois, bueno, cando algo non carbura como ten que ser, e xa van unhas cantas xornadas de Liga, pois sí que, como dixo hoxe Claudio en rolda de prensa, vai haber que reflexionar. Pero con reflexionar igual non chega, vai haber que tomar decisións, vai haber que facer accións para poder voltar a competir como nos acostumbraron a temporada pasada. Cando viña para aquí pensando en sentarme hoxe diante de todos vós para facer este momento íntimo e bonito coa afición, porque estamos comunicando o que nos gusta, que é o celtismo, as novas. Estaba pensando, non me gusta decir palabrotas aquí porque sei que nos escoitan cativos, pero decía, joder, que fácil era sentarse a temporada pasada a falar do Celta, que contentos nos sentábamos, e como me está costando hoxe sentarme aquí a falar. Somos celtistas no bo e no malo e hai que estar aquí tamén. Isto acaba de empezar, isto vai para largo. Vamos a pasalo, vamos a ter que remar moitísimo para poder voltar a ser competitivos, canto menos nas dúas competicións que estamos xogando, que son a Europa League e maila Liga. Eu a Copa xa descarto porque me parece unha competición adulterada e porque entraremos bastante máis para adiante, pero bueno, non sei como se vai a afrontar. O que sí sei é que ahora mismo nos costa moitísimo transmitir tranquilidade, porque o celtismo non ten esa tranquilidade e nós, lóxicamente, non podemos transmitir porque a todas luces hai algo que non carbura. Confiamos en Claudio, por suposto. Comentaba en varios foros nos que teño a sorte de poder participar, foros celtistas, que o que non podemos é alabar o ano pasado todo o que nos fixo
este ano criticarlle esas mismas accións que o ano pasado nos deu resultados. Que podemos dar todos a nosa opinión, por suposto. O que pasa é que aquí temos unha escaleira, unha escalinata moi fácil de subir e de baixar do barco. Rapidamente nos subimos cando as cousas van ben, pero tamén somos moi rápidos a baixar cando as cousas non veñen vendadas. As accións, o partido tanto do Stuttgart como hoxe en terras ilicitanas, por certo, sabedes por que se cha o xentilicio de Elche ilicitano? Yo particularmente no. Pero Bueno, bueno, pois nos ilustras. un dato para ir metendo un pouquiño de palla que non teña que falar tanto Fran. Esa cidade, a que eu tuve a sorte de visitar en varias ocasións, está asentada sobre unha antigua cidade ibera e romana que é Ílice. Entonces, por iso os xentilicios son ilicitanos, que sería ilicitanos, con acento na primeira, con acento tilde na primeira I. É unha cidade que destaca moitísimo polos seus dulces e polo seu chocolate. É un sitio moi bonito de visitar. Inda que o propio Ayuntamiento de Elche toca o mar Mediterráneo, a cidade está no interior e teñen moi boas instalacións e moi boas infraestructuras deportivas. Recomendo desde aquí a todos os que poidades que a visitades, que é unha cidade fermosísima, moi preto do aeropuerto de Alicante. Pois tanto o partido de Alemania como o partido de hoxe en terras ilicitanas, volvo a decilo, que é un xentilicio que me encanta, non foi perdemos moitísima identidade propia. Non se competiu como solíamos competir outros partidos, como se competiu o Villarreal, como se competiu o Betis, como se competiu o Mallorca, como se competiu o Rayo Vallecano. Parece que se está perdendo un pouquiño de fuelle e o maior problema que lle miro a todo isto é o estado mental, o estado anímico dos propios xogadores. Sí, yo lo diría también para resumirlo. Creo que se ha perdido lo que decías tú, subir y bajarse el barco es muy fácil. Nosotros no nos vamos a bajar. No sé si claro. Decías que eres músico, ¿no? Que eres músico. Los que te conocemos un poco sabemos que eres modesto, eres un muy buen músico. Y supongo que te gusta Art de Bogotá, ¿no? Por suposto. Pues hay un tema de Art de Bogotá que dice debe de haber la salvación. Pues debe de haber eso, debe haber una salvación. Y yo creo que es importante que no nos bajemos del barco, porque para todo hay solución. Y como decías tú, nadie sube ni baja en septiembre. Es así de claro, ¿eh? Nadie lo hace y estamos en septiembre, así que tiempo al tiempo. Vamos a presentar al resto de los cómplices que tenemos para hoy. ¿Te parece? Sí, porque Hoy, aparte hai unha canción tamén de Art de Bogotá que dice entra mejor por detrás, así que métenos por detrás a estos cómplices que temos. a ver quiénes vienen a jugar con nosotros. Airam, métele por ahí, venga. Hoy en Nafouteza Podcast han venido a jugar con nosotros unos cracks. Desde Cádiz, donde el sol baila flamenco y las olas hacen palmas, Tinky. Y desde el hogar de Rosalía, el gran Lebrownie, dulce como el chocolate, pero con más flow que un huracán con botas. Desde Milladoiro, las tierras del Medio Norte, el guardián de las memorias antiguas, donde la voz del pueblo nunca calla, Bardo do Norte. Vale, pues Berna, si quieres pasamos a tu sección y hablamos aquí el amigo Dinky, tú y yo. Vamos a hablar un poquito de las noticias de la semana, ¿te parece? Non vamos a dar moita nova porque a verdade é que como houve partido entre semana e máis xa tan encima do partido da semana pasada tuvemos da xornada de Europa League, xa tuvemos este encontro, pois non hai moitas novas. Simplemente vou a dar os resultados dos equipos do Celta que vamos a seguir, vamos a intentar seguir habitualmente nesta sección e comentámoslo si queredes. Vamos a empezar polo Celta Xuvenil, que se enfrentou á Sociedade Deportiva Compostela, empataron a uns. A sección Xuvenil sub-19, vale? Hai varias seccións juveniles, a maior e a sub-19. Enfrontouse a Sociedade Deportiva Compostela, o primeiro partido que empatan a uns, pero continúa primeiro con
con unha distancia de un punto ao segundo clasificado. Moi ben as nosas celtas. As nosas celtas están facendo un arranque de temporada trepitoso nesta nova liga. Gañaron 3-1 ao Athletic B, que estaba empatado a puntos coas celtas, e colócanse primeiras en solitario con todos os partidos gañados. Un aplauso, a ver, como lle dades aí un aplauso a isto? Que eu non sei marcar o aplauso. Manu, marca el aplauso. Aí está. Moi ben as nosas celtas. Por certo, dende aquí volvo a solicitar, estamos buscando unha colaboradora feminina que nos leve un pouquiño a sección do fútbol femenino. Así que mandar currículum por privado a quen queira participar con nós. Berna os puede comentar las condiciones salariales, queréis, que son muy fáciles de comentar. Sí, que ahora mismo estamos cobrando 2 lencipainas e unha mixta. Efectivamente. Una cosa que quiero darle paso a Dinky desde Cádiz. Dinky, no sé si tú estás siguiendo un poco a las celtas en la distancia. ¿Qué te parece esto de la incursión del fútbol femenino? ¿Cómo están en su segunda temporada saliendo las celtas? Coméntanos algo así rapidito. A ver, ese cojonudo. Además, las chicas van como cohetes. Yo creo que vamos a ir subiendo año tras año y bueno, a lo mejor dentro de 3, 4 años las tenemos en primera. Sería, yo creo que fantástico. Que el club siga creciendo en todos los ámbitos. Es una estupenda noticia. Sí. Xa falamos a temporada pasada que é un proxecto que chegou tarde, pero chegou. Non vamos a discutir agora cousas pasadas, como dicen, aguas pasadas non moven muiños, fomos dos últimos equipos da élite, os equipos profesionais en ter unha sección femenina. Agora xa temos a morte con elas, parece que se están facendo as cousas moi ben, e nada, apoialas dende aquí, darlle a noraboa por ese fabuloso arranque de temporada, lucindo o escudo do Celta polo fútbol femenino. Todo o noso apoio dende aquí. E, por suposto, tamén o noso Celta Fortuna, o noso filial, que tamén ten un arranque maravilloso, a verdade. Gañou o derbi regional contra o Arenteiro onte, 2-1, moi bo partido. E nada, increíble, vos de Freddy, que se colocan segundos con 10 puntos dos 15 posibles. Primeiro está un super equipo, un transatlántico da categoría, como é o Tenerife, con todos os partidos gañados. É un equipo... vai ser complicado porque é un equipo que está de parte moi, digamos, moi apoiado por todos os estamentos para que retorne a profesionalidade, pero bueno, moi contentos co equipo de Freddy, que ten unha plantilla, un plantel como casi todos os anos novo, moi novo en idade e novo entre eles que non teñen kilómetros de andanza xuntos, e a verdade é que está dando moi bons resultados e sobre todo deixando moi boas sensacións. ¿Habrá soluciones para el primer equipo en el proyecto? ¿Qué opináis? Eu penso que sí, hai xogadores bastante interesantes, o que pasa é que da mesma forma que penso que hai xogadores bastante interesantes no Fortuna, penso que é básico e esencial, dende aquí saludo como sempre a noso querido Iago, que sempre, ao ser un adestrador de formación, fala da importancia sempre de queimar etapas, é básico, e vou vos decir o meu parecer, Inda lle faltan etapas por queimar e asentarse a xogadores do primeiro plantel. Entonces non vamos a andar a apurar etapas. Eu penso que ahora mesmo temos un primeiro plantel plagado de xente nova que necesita minutos en primeira división, e penso que é o momento de pararse, formar e adaptarse esos xogadores que fai meses estaban competindo moito máis abaixo, e darlle a entereza, o empaque para poder afrontar a primeira división, e despois, unha vez que teñamos iso, a non ser que sea por necesidade, mirar para baixo e ver o que temos. Pero bueno, sabemos como funciona o noso adestrador e sabemos que un ollo na canteira tena sempre. Dinky, ¿tú qué opinas? Por lo que ha dicho Claudio en rueda de prensa después del partido de hoy, a mí no me sorprendería para nada que hubiera sorpresas de cara al partido ya directamente del PAOK de Salónica. Sorpresa me refiero que subiera algún jugador del Fortuna.
Wow, sería tremendo, ¿no? Y que algún futbolista del primer equipo se quedará fuera de convocatoria, aun estando físicamente bien. No me Bueno, sorprendería para nada. luego hablaremos de la rueda de prensa, porque yo creo que en la sección nueva del debate vamos a hablar de eso, pero realmente estoy viendo cosas que me están llegando por otro lado de las declaraciones de Claudio y vamos a tener bastante que hablar. Dale, Berna. Pois nada, non vos teño moito máis porque non me deu para máis a semana entre partido de Europa League e máis xa encima deste partido non hai moita máis novas que resaltar. Pues aprovechamos, si queréis, primero que nada, para saludar a la gente que están en el chat, como siempre, de un tal Chus 1987, que creo que es la primera vez. Saludos a Navarra. Y bueno, también a Altu, etcétera, etcétera. Buenas por decir algo, sí, la verdad que hay que decir por decir algo. Nada, si queréis, hoy tengo bastante pizarra, o sea, tengo 2 pizarras cortas, porque ha habido doble semana, o sea, doble sesión. Berna, voy a tener que parar bastante. También te lo digo, bueno, vamos a dejar ahora a Dinky descansar un poco hasta el debate. Necesito que me echéis bastante cable porque me está picando un mogollón la garganta, evidentemente. Entonces, echándome un cable. Mira, está ahí Coneji, saludos también para Conejitos. Saludos desde Andorra, saludos también para Andorra, gracias por vernos. Comentad lo que queráis también en la pizarra, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo alguna cosilla. Airam, si puedes, me metes ya para pizarra y vamos quemando etapillas, si te parece bien, ¿vale? Seguimos con el análisis y la pizarra táctica con tu analista favorito, Fran Lamas. Bueno, chicos, insisto, aprovechamos. Bueno, señor Lebroni. Dime que muy buenas. Me vais a tener que echarle un cable hoy, porque la verdad que veis que la voz me va cada vez a peor y me pica más. Bueno, voy a empezar con 2 análisis, ¿vale? Uno es el del partido de Stuttgart, que es el que vamos a ver ahora. Son análisis más pequeños, porque la verdad, entre la voz y lo que ha pasado esta semana, pues ha sido un poco complicado hacer cosillas más extensas. Sin embargo, como os digo siempre en el Patreon, que lo pondremos ya en marcha esta marcha, pero os podéis suscribir a partir del día 1 de octubre. Perdón, tendréis más información de la que aparece aquí ahora en pantalla. ¿Va? Un poquito viendo cosas. José, primero que nada, ¿qué te pareció el maravilloso partido de Stuttgart? Coméntame algo, rápido, por encima. Un auténtico desastre, un desconsuelo. Menos mal que vi perder en directo casi a 2 Copas del Rey, porque si no yo creo que lloraba aquí. No, un partido, aparte que yo, mirad como título este análisis. ¿Alguien sabe dónde está mi equipo? Básicamente, esto que comentábamos, José, yo, por lo menos la falta de identidad del equipo me pareció monstruosa. Muy clara, muy clara. Una falta de identidad total y además una pérdida por completo del balón. Yo creo que el año pasado creo que teníamos una media de un 51% de posesión y este año, en este partido, perdón, creo que hemos bajado un 41%. Monstruoso. Eso es tremendo. Una diferencia total. Y porque se dejaron ir bastante al final Stuttgart, y eso que lo que posibilitó fue la aparición de Borja Iglesias, intentar ahí hacer echada, ¿no? No podemos solamente vivir del sentimiento y no podemos sostener una idea futbolística basándonos solamente en el sentimiento y la testiculina. Yo es lo que opino. Nos faltan automatismos, nos faltan cosas técnicas, lo vamos a ver un poquito en el análisis. Vale, claves del partido. Timing
¿Dónde estaba el centro de campo? Y cambios tarde y con nula profundidad. De estas tres partes que pongo yo aquí, Berna, timing superior contra una creencia en crisis. ¿Estás de acuerdo que la idea puede estar en crisis? Pois que nese aspecto a idea en sí de Claudio eu penso que se lle atragantou o Stuttgart por propio valor do centro do campo do Stuttgart a intentar quitar o balón. Entonces non lle funcionou a táctica, pero tampouco tiña moito máis. Iso esplayareime despois un pouquiño máis no debate. Lebroni, timing superior contra una creencia en crisis. ¿Estamos de acuerdo que la idea es en crisis? Yo concuerdo con el compañero Berna, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que más bien ha sido mérito, que a la vez ha sido también de mérito de nuestro mediocampo, pero claramente nos comieron la tostada. Pero podemos facer aquí un micro debate, así liberamos un pouquiño. Claro, hombre, Fran. por supuesto. Y a los del canal también, que Vale. se posicionen. Venga, adelante. Stiller, para min pareceme un dos mellores centrocampistas que hai en Europa. Stiller sorprende moitísimo que estea nun equipo de parte media alta da tabla alemana, porque podía estar tranquilamente en un equipo da parte alta de Inglaterra, de Francia, de Italia e de España. Me parece un centrocampista. De feito, anduvo Real Madrid a voltas detrás del. O que pasa que o Real Madrid ten superávit de xogadores no centro do campo, pero me parece un xogadorazo. E Claudio, a miña opinión, Claudio valorou seriamente o de deixar a Sotelo fora porque necesitaba un centro do campo con un pouquiño máis de músculo. Non sei que músculo pode aportar a máis Beltrán, pero dende logo sobre o papel Beltrán é un xogador dun corte un pouquiño máis defensivo que Sotelo. Entonces penso que preferiu reforzar con Ilais e con Sotelo, con Ilais e con Beltrán o centro do campo. Nese momento o que pérdese un pouquiño de saída de balón ou de, digamos, enganche hacia adiante. Centrou a súa idea en poñer a Mingueza pola esquerda e fiarse da salida de balón de Mingueza. O adestrador do Stuttgart meteulle un xogador rápido que lleva a espalda a Mingueza, daí é onde viu o primeiro gol. Entonces Mingueza perdeu a posibilidade de sorpresa porque estaba demasiado atento a un xogador que por outro lado desbordáballe en todo momento. Por lo tanto non tiñamos salida de balón. De feito, o balón non foi noso, perdíamolo xa incluso no noso propio campo. O Stuttgart chegou a ter a línea da defensa no centro do campo. Aparte da presión alta, simplemente era unha presión alta porque non había posibilidades de salida de balón. Mingueza estaba hipotecado con un xogador que rápido, que lleva a espalda, xogador rápido para defendelo Mingueza, error. E despois no centro do campo non había un centro do campo porque, por outro lado, si chega a estar Hugo Sotelo, eu creo que nos comían tamén os alemáns. Nos comían la tostada, ya nos comieron bastante la tostada. ¿Qué opinas? José, yo lo que opino es que fuera del trío que también ha brillado hoy, como es Radu, Borja e Ilais, correcto. Estamos muy justitos, muy poquito. De hecho, la titularidad de Jones o Jones o como se diga, vamos, no sé. No. Abdelawi, sí, mejor. Me sorprendió mucho y creo que le metió un marrón ahí al chaval tremendo. Pero gordo, pero gordísimo. De feito vouche meter un xogador máis nesa línea que é Rueda. Sí, yo creo que aparte lo hablamos luego en el debate, pero vamos a centrarnos en el partido del jueves. Yo creo que el principal problema que tuvo el Celta, para mí, son los tres puntos que pongo aquí, pero sobre todo lo que estamos hablando ahora del centro del campo, ¿vale? El pivote, Beltrán, Moriba. Yo creo que Moriba con Beltrán este año no sé qué pasa. De verdad que no sé qué pasa, pero no está funcionando. Agua y aceite. Sí. No, es efectivamente unos de corte muy musculoso defensivo. Y como dice Berna aquí siempre, Fran Beltrán pase atrás, ¿no? Y el otro es todo lo contrario. Hoy casi estaban en determinados momentos permutando con 9, ¿no? Pero bueno, hablamos luego del partido. Pero yo creo que realmente no nos está funcionando el mediocampo y no nos está funcionando la defensa.
Y yo creo que todo lo que se está permutando ahí no acaba de funcionar. De los 3 puntos que pongo aquí, yo creo que el centro del campo es lo más grave. La falta de alta permitió al Stuttgart, pues eso, desde atrás nos buscaron la espalda y lo lograron. Y luego los cambios tarde, que yo me atrevo a decir que Aspas, Jutgla y Pablo Durán estaban horrorosos. Los 3, o sea, estaban tiesos. En un principio parecían novatos. Brian Zaragoza no carbura. O sea, nos guste o no, es cierto, es septiembre, pero no carbura. No carbura. No carbura. Hoy salió de cara y ha tenido 2 y las 2 las ha mandado a la grada. O sea, pero muy a la grada. Entonces, no carbura. Aquí hay algo que no. El único que sostiene ahora mismo la idea del fútbol del Celta es un señor llamado Borja Iglesias. No sé si estáis de acuerdo. Eiláis. Sí. Fijaos Yo en el me mapa remito, de... yo si me permitís, Sí. quiero hacer un inciso, remarcando que también parte de lo que no funciona es raíz de, o viene radicado en el malísimo mercado del Celta, ¿no? Creo que hicimos un mal mercado. Brian llegó muy tarde. Estamos siempre regateando y rateando 4 duros y 4 flecos, que al final decimos, no, es que falta este acuerdo, falta lo otro. Perfecto. Pero al final el jugador se incorpora tarde y ahora la adaptación pues no es lo mismo que si se hubiera comido toda la pretemporada. Lo mismo, queremos meter músculo en el centro del campo. ¿A quién metemos como músculo en el centro del campo? Correcto, esa es una visión muy buena. Podemos decir que Moriba es corpulento, es musculoso, pero no es el jugador que tiene que hacer ese tipo de rol. Hoy, por ejemplo, bueno, luego lo comentaremos, pero vamos, el cambio está intentando tocar algo porque hay algo que él ve que no funciona. Hablo de Claudio, ¿eh? Yo creo que realmente me vas a tener que... cada vez más de que el mercado que hizo el Celta no es tan bueno como nos han vendido o como yo he querido creer, y también me constituyo en parte, digamos, equivocada, porque yo pensé que el mercado había sido mejor. Nos falta el mediocentro creativo que está por la parte trasera, nos falta muchísimo. Moriba puede hacer muchas cosas, pero no es Dios. Y nos falta frescura en ese último tercio. Yo creo que nos falta muchísima frescura. No tenemos gol. No tenemos gol y el fútbol es gol. Fijaos que aparte, mirar, en el mapa que estoy poniendo ahora, el mapa al Stuttgart, y esto es nuestro mapa de calor de todo el equipo. Fijaos en estas 3 fechas que estoy marcando aquí. ¿Os dais cuenta de que en ataque apenas tenemos presencia? Lo veis, ¿no? Fijaos que hay una omnipresencia en el segundo tercio de el primer tercio de nuestro terreno conjuntamente con el segundo, y en el último tercio, porque estábamos todo el tiempo defendiendo. Y nuestro... Pues cállate, que no pasa. Me ha saltado a la IA. Cosas del directo. Ya dicho, está incompleto esto, el equipo está incompleto. Está incompleta. O sea, yo realmente lo que me da la sensación de que nos falta cosas en donde no tenemos presencia en ataque. No sé lo que opináis vosotros, chicos. Yo te podría decir una cosa, te podría decir que el esquema de Claudio y la forma que tenemos de jugar, creo que ya lo he intentado decir más veces, pero sufre bastante en defensa. O sea, tenemos unos chavales con muy buen pie, pero en defensa pues somos bastante flojitos. No quiero decir la palabra escuálidos, pero sí es gente que con un juego muy físico sufren bastante. Ya no digo gente que haga Claudio experimentos con ellos, como el caso hoy, que no lo quiero citar concretamente este partido, con Hugo o con Mingueza poniéndole en la izquierda. Son experimentos con gaseosa que en este caso han salido bastante fallidos. Y se ha suprimido la figura de, por ejemplo, Manu Sánchez, que para mí era un jugador súper aprovechable y no se ha usado todo lo bien que se debía de usar. Y tenemos a Ristic, que cada 2x3 estaba lesionado el pobre hombre y que parece a veces que está desfondado. Yo, la verdad que no me lo puedo explicar, la ausencia de fondo, o bien también el intercambio de cromos que podría haber. Sacas a Manu y te traes a alguien para sustituirlo. No sé, creo que faltan piezas también. Vamos. Faltan piezas. Dale, Berna, dale. Sí, comentaba hoxe no Foro dos Elegidos Bajari, comentarista de Moi Celeste, máis do Foro dos Elegidos, que
Bueno, bajarlle dende aquí un saludo que lle teño moitísimo aprecio e conozo no personal tamén. Non é partidario de Claudio, el xa desde o principio non lle gustaba, é respetable totalmente porque pois cada un ten a súa forma de mirar o fútbol e Por pois supuesto é que sí. respetable. Entonces tampouco lle gusta a xestión cos xogadores. E dice que temos un central pagado na plantilla que se chama Aido, que o podría facer bastante mellor dos que están da defensa que está xogando agora mismo. Que opinas sobre iso? Mi opinión, yo, breve, telegráfica, para lo que Non está te haciendo preguntaba algunos. a ti, pero bueno. Ya, perdón, Era para que... es que no No, os veo, contesta, Pero pero contesto telegráfico, era para José, sí. Sí, era para José. Era para que non falaras máis, para que descansaras. Eu te lo agradezco, pero te lo digo en Claro. telegráfico. Para hacer lo que hace algunos de los defensas, lo digo así de claro. Non se che escoitou. Que para hacer lo que hace alguno de los defensas, hoy ha habido alguno que ha estado realmente mal. Oxe máis o outro día. Y el otro día igual. No sé por qué no se cuenta con Edu. Lo digo así de claro. Y a lo mejor, bueno, me podéis tirar a los leones, ¿eh? A ver, yo tampoco sé en qué forma está Edu. Esa es otra, ¿no? Desde la lesión en el Valladolid tampoco se le vio gran cosa en sucesión. O sea, yo ese jugador imperial físicamente no lo he visto, ¿sabes? Entonces no sé, pero a ver, en el punto en el que estamos, cuando las cosas empiezan a fallar, no está de más probar a ver qué pasa, ¿no? Yo precisamente creo que de lo que adolecemos es de contundencia defensiva. Por eso. El era un defensa contundente. Deixarnos nos comentarios, chicos, que estedes no foro, que opinades sobre a xestión de xogadores de Claudio en xeral e sobre todo sobre este tema en concreto que é si temos un problema por contundencia en defensa non se proba unha alternativa de un central que está en plantel. Yo opino igual. Ponedlo ahí si queréis en la... aprovecho para salir de... Tienes el micrófono travieso, Fran, hoy? Sí, o mi voz. No, penso que é un problema de micro. Cambiaches o micro por... Te antes tiñas o do cascos e agora é que te vas... Sí, a lo mejor puede ser. Espera, intento cambiar el patrón porque esto tiene varios patrones. No sé qué tal me veis ahora. Vamos a intentar por aquí. Non é problema de intensidade de volumen ni nada, é problema de que estás falando e de repente desaparece o audio e ti oyes miras e che ver a mover a boca, pero non se escoita absolutamente nada e cando lle dá gana volve. Bueno, lo lamento. Hoy es un día complicadillo y intentar... Sí, se acaba de pasar otra vez. Acaba de pasar, lo siento muchísimo, de verdad. Vuelvo a decir, lo vemos en el gráfico del modo. No sé si os dais cuenta, hay un equipo que juega en Stuttgart y otro que no. O sea, fijaos en los 3 intervalos que he marcado ahí. Es que no se esperaba. Yo creo que no se nos esperaba tampoco. Decía, aunque se quedaba corto para estas competiciones. Uf, no sé, ahora é peor, Lo siento. A ver, vamos a intentar cambiar algo. Vamos a intentarlo. Espera. A ver si por aquí va o por aquí. A ver. Y bueno, decía básicamente eso, que el equipo es mejorable, evidentemente el equipo. Vamos con el vídeo del primer error en salida de bloque, que os va a encantar. Fijaos cómo le gana la espalda a Alonso en un balón largo, larguísimo. Hay un defensa, no sé cuál es, que le está marcando, oye, que te viene por detrás un tío. Marcos Alonso ahí está sin gasolina. Y cómo llega, fácil. Estábamos en un bloque alto de 3-4-3 en el minuto 50 del segundo periodo. Y creo que realmente es bastante triste. Me refiero, fijaos que en la línea de salida sí. Pero el chico este, no me acuerdo el nombre, lo tengo anotado delante. La verdad es que le gana, tiene mucha más velocidad, el balón es buenísimo, porque es una asistencia del portero. Y cómo realmente... Bounani, creo que era. Exactamente, sí. Y ahí nos quedamos con una cara de tontos que no veas, pero vamos, estábamos bloque alto, absolutamente ineficiente en la salida del segundo tiempo, absolutamente ineficiente, no teníamos juego ni circulación. Por otra, el
que también lo he traído aquí a analizar, 4-4-3 de bloque bajo. Y fijaos que con la cantidad de gente que tenemos aquí, fijaos en este jugador que voy a señalar ahora, creo que es Javi, no sé si es Yago, este de aquí, está desequilibrando, intentando tapando un hueco. Los otros se quedan ahí mirando, intenta meter Fran Beltrán tímidamente a la pierna. Y yo creo que aquí también Radu podía haber estado un poquito mejor, sin ser culpa de él, ¿vale? Pero yo creo que podía haber hecho alguna cosa más. No sé qué queréis dar de estos dos goles, rápido, telegráfico, ¿queréis? José. Yo creo que vuelve a ser un ejemplo de la fragilidad defensiva de la que adolecemos y no hay más, no. Yo creo que es un patrón que se repite y se está repitiendo en todos los partidos. Hemos bajado el tiempo de posesión y ahí es donde acabamos sufriendo porque concedemos más balón al rival y al final acabamos defendiendo y no tenemos la contundencia defensiva como para hacerlo. Aparte, eu miro tamén unha descoordinación moi grande se está xogando con un bloque de defensa alto, como é o caso, que aparte non son os nosos defensas non son especialmente rápidos. Cando nos ti propostes esa proposta de xogo e os teus defensas non son rápidos especialmente, pois tes que ter un sistema, digamos, uns automatismos moi claros de tirar ben a línea de fora de xogo. E tanto o primeiro gol do Elche de hoxe como os goles do Stuttgart e tal foron, o sea, que a defensa está escalonada totalmente. Totalmente escalonada, muy bien visto, Berna. La verdad es que está totalmente escalonada. Es bastante triste. Creo que es de automatismos enorme. Está muy verde la defensa desde mi punto. Y yo añadiría otra cosa. Aparte, respecto al año pasado, o a la temporada pasada, mejor dicho, habría mucha más presión en mediocampo y más avanzada que lo que hay ahora. Ahora es como que desistimos y preferimos defender y nos vamos abajo. Y eso no es nuestro juego por completo. Efectivamente. Por cierto, en el chat había una encuesta sobre la gestión de todos. 50% de sí y 50% que ni de coña. O sea, división de opiniones en la parroquia, ¿eh? Vamos con la siguiente. Disculpad que me colé. Vale, alguien decía Sofascore, pero sí que me quedo con los 4 que yo creo que peor funcionaron. Óscar Mingueza, ¿estamos de acuerdo en que hizo un partido horroroso? Sí. ¿O estoy loco? No, Terrible. un partido horroroso, terrible. Terrible, sí. Horrible. De feito, eu personalmente penso que Claudio puxo, como se dice, todos os huevos nesa cesta, na salida de balón de Mingueza, e de aí o partido horrendo de non poder encadenar o xogo entre líneas do Celta, que non nos salió absolutamente nada. Lebroni. Yo opino igual. Yo creo que fue un experimento totalmente fallido. Estamos de acuerdo en que Ferran de la Jungla lo intenta, pero no puede. E que eu tamén o miro. Mi propia opinión, ¿eh? Vai ser moi parecida segura a miña, Dalle, porque xa te mirei. Yo creo que está jugando en un estilo que no es lo que él está acostumbrado. Partiendo de eso, el que ha visto jugar a Jutgla en el Barça B, en el Brujas, nada que ver con lo que está haciendo aquí. Se sacrifica en pos de un trabajo que le repercute mucho en la llegada arriba. Y nada que ver con lo que hace Borja también. Borja también es un tío que tiene más poderío físico, Jutgla es un tío más asociativo, que tiene bastante técnica. Yo creo que está desaprovechado, sinceramente. Pois mira, non podía estar máis acertado no que tiñamos unha opinión moi parecida. De feito, se lle exige unha velocidade que non ten. Sí, y aparte es que está en una posición, como dice Leo, que es complicadísima, porque él tiene que jugar para él y para los demás, y con mucha velocidad. Y lo que dices tú, yo creo que no tiene esa velocidad. Yo creo que no es su juego.
Non é só un juego. Aí míraselle unhas carencias que, como ben dice o noso compañeiro José, non é porque non sea un xogador de máis calidade, simplemente porque está desenvolvendo un rol que non é o seu, entonces non luce como ten que lucir. Entonces é moi difícil xuzgar a un xogador. É como se ahora mismo colles a Iago Aspas e o pos de central. Pues, oye, no. Hablando precisamente de Iago Aspas, como lo sacaron el otro día, tanto y desde mi punto de vista también lo que hicieron a Jones, creo que es un hijo de madera. Jones tampouco é a súa posición, ollo. Jones tampouco é a súa posición. O sea, ti vas a xogar as castañas a Alemania, supoño que na cabeza de Claudio pasou o de ter un carrileiro rápido, porque se algo ten realmente Jones é velocidade ahora mismo, porque ainda lle falta ese punto de madurez, ese punto de acerto a hora das asociacións, ese punto de sorpresa na área, si que ten velocidade, ten chispa, ten regate, pero a priori el non é un carrileiro. É un Estamos de extremo. Exacto. Fíxome unha cousa, hoxe no foro dos elexidos, creo que Bajali tamén comentou, voltamos outra vez ao tema da xestión dos xogadores de Claudio, Yunes é un xogador estilo Tadeo Allende, que está triunfando na MSL, onde marcou un bo gol, está xogando ben. A ver, lóxicamente hai un salto abismal entre esa liga e as ligas máis competitivas, pero bueno, ele está xogando, ele está marcando, afortunadamente para o Celta, porque sigue sendo na nosa propiedade e polo menos, canto menos rentabilizar un pouco, amortizar un pouco o esforzo que se fixo económico a fichalo, que non foi pouco, pero é un xogador de banda, un extremo, co cal Claudio non xoga en ese estilo. De feito, non quixo a Tadeo. E Jones é o mesmo. Efectivamente, yo creo que igual. Y bueno, y ya hizo lo que pudo, pero no eso. Figuras destacadas, el Canús y el estamos que nos efectividades del banquillo del Panda y el Canús. Entonces, ocasiones, un partido, yo creo que bastante completito, el que se nos marcó el chico. Y lamentablemente fue contra nosotros. Estoy viendo miramos lo de la cancelación. Puede ser la cancelación del ruido que nos está tocando el Pirinicio. Y aparte hoy ya ves que no es el mejor día para decirlo. Creo que no me queda mucho más de esta. Lo típico que os unáis a nuestro Patreon de esta. Si me das 2 segundos, cambio un momento y saco lo que he podido sacar de hoy, el Elche, que no me ha dado mucho tiempo. ¿Veis? Un poquito en el estado terrible que estoy físicamente. Vamos con mi presentación, que la voy a tener por aquí. ¿Dónde estáis? Minutito de nada. Stuttgart Celta. Vamos con esta. Vale. Os presento lo que me ha dado tiempo de hacer hoy en cuanto a Futeza Podcast, en cuanto a lo que es el partido del Elche. Elche Celta, más dura es la caída. ¿Estáis de acuerdo en que hemos errores muy parecidos a los que teníamos hechos y detectados en Stuttgart? Por suposto, o primeiro gol tamén é a espalda. Totalmente. Yo opino igual. O primeiro gol foi un fallo outra vez un fallo de non tiraron a línea de fora de xogo. A espalda, defensa en bloque alto, balón á espalda da defensa, correr que non llegamos. Xogada montada por parte do Elche. Efectivamente. Elche superior en estructura, ritmo y pegada. Desde mi punto de vista, 4-2-3-1 muy claro que montaron, bien escalonados. Lo que decías tú antes, Berna, bien escalonados, bien puestos, cerraban bien. El chico José, nosotros horrorosos en el cierre de líneas. ¿Sabéis? En el fútbol. A nosotros nos hacen los espacios en 0, ahora mismo. A la defensa le hacen un montón de espacios. Y en las transiciones defensivas las hacemos. Otro centro del campo ausente en el minuto 40. Tuvimos centro de campo desde mi punto de vista 45. ¿Estamos de acuerdo? Non te escoito nada. Te decía que tuvimos centro de campo solamente hasta el minuto 45. Eu xa me parece ser moi positivo. Exacto. Yo diría lo mismo, ser demasiado optimista, te diría.
salvo, por ejemplo, Miguel Román empezó muy bien, se difuminó y poco más que rescatar aparte de Ilais, la verdad. Correcto. Es que Completamente de acuerdo con Juan. se nos murió el centro de campo en cuanto quitaron a Idex. Radu, el valor de la portería, 17 veces, que se dice pronto. Y tuvo penalti fallado. Bueno, nos podíamos haber llevado una chosca hoy divertida. Faime gracia do penalti fallado, no, para donde Radu. Aquí non fallou o penalti. Correcto. Póñeno en moitos sitios, penalti fallado por parte del Elche. No. Un poradón, pero tremendísimo. Sí. Está bien tirado, a media altura, rápido, raso, y el tío se rescataron. Gráfico de momentum. Resumiendo, un equipo que aparece y otro que desaparece. Así de claro. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Completamente. En cuanto a cobertura, primer periodo. Fijaos cómo se va de esta defensa. Hay 3 defensas. Hay uno que ha perdido el par. El otro está intentando llegar. Aquí Radu yo creo que podía haber sacado una manito. No hubiera estado mal tampoco, desde mi punto de vista. ¿Vale? Y fijaos como en el segundo palo, a libre de marca y a placer. Y ahí está Charly Domínguez. Y eso que no hizo mal el partido Charly. Pero se le fue de la marca aquí y pataplaf, para adentro. ¿Qué os parece lo que decíamos antes, no? Yo te podría decir, Carlos tuvo alguna muy buena y alguna que estuvo un poco out. Pero irregular. Sí, básicamente en sincronía con el resto del equipo, porque eso ha sido la tónica de hoy, ¿no? Aparte, otra vez un experimento con Gaseosa, lo de meter a Hugo Álvarez ahí. A mí me parece que está horrible Hugo, está moi horrible. Hugo xa no que vai de temporada xa xogou de 5 posicións distintas e non acaba de carburar en ningunha. Fijaos en este segundo gol, el 4-4-2. Estábamos 4-2 debajo, minuto 69. Fijaos cómo es que hay 4 tíos en el área que pueden llegar hasta la línea de el área chica y que llegan y que nos tiran 2 veces y que nos tiran 2 veces, tío. Sí. Fijaos como aquí, bueno, con más mala suerte que fortuna. Mirar cómo está mirando 3 defensas para o xogador que chega. Exactamente. ¿Cómo puede ser esto, tío? O sea, ¿cómo es posible que podemos tener a 3 defensas mirando el solsticio de invierno? Es que no lo entiendo, tío. Yo no. Comparado con el año pasado, esto es inaceptable. En cuanto a performance. Comparado con el año pasado, parece a palabra é apatía. Completamente de acuerdo. Vamos con lo último. Eso. Bueno, me quedé con estas cositas. Cuando me Uy, qué problemas tenemos ahora, Sí, bueno, perdonad. Pruebo. No hay nada que perdonar, que no é cousa túa. No tengo culpa. Debe ser lo que me claro. VTube me decía antes que la cancelación del ruido. Dejo de compartir cuando quieras, Pili, y pasamos, si queréis, ya todos juntos a una nueva sección que se llama Aquelarre. Berna, vas a tener que hacer de Cicerón tú, porque es que no me... Chico, de verdad. Pois para adiante. Vale, pois nada, chicos, queredes comentar un pouquiño así, entrar en debate sobre todo as sensacións dos 2 últimos partidos, que sensación vos deixa? Bueno, primeiro de todo, saludar, por suposto, a Bardo do Norte, que se acaba de reincorporar. Bardo, a ti que sei que che gusta o motor, hoxe seríamos moitísimo máis felices si comentáramos MotoGP, verdade? Sí, a verdade, sí. Últimamente estáse repetindo moito ese pensamento. Pois sí, a ver, hoxe... Non carburamos aínda. Non carburamos. Somos un pequeno inciso aquí, somos un
un foro somos un podcast sobre deportes, sobre o fútbol en este caso, sobre o fútbol en clave celta absolutamente, pero tamén sabemos recoñecer aos grandes do deporte e hoxe hai que felicitar a Márquez porque o que fixo é increíble. Creo que hai datos de que ningún deportista da élite estuvo 6 anos quitando Mohamed Ali, fai moitísimos anos, 6 anos sendo campeón do mundo e volvendo a selo 6 anos despois dunha larga un largo proceso de recuperación tanto física como mental. E dende aquí, lóxicamente, alabar ese grandísimo premio que o posiciona como xa era, pero se cadra a afianza ainda máis como un dos mellores pilotos de motociclismo de todos os tempos. Dito isto, non nos queda máis remedio que empezar polo malo, que eu penso personalmente que o peor destes dous partidos, non sei se estades comigo ou non, e pasades a comentar polo orden que queirades, son as sensacións, non? Sí, totalmente. Hai, pola miña parte, aparte de carencias, que eu penso que hai carencias de confección de plantilla, que falaremos despois, pero que sobre todo no medio campo estánse a notar moitísimo. Tamén vexo como un problema, non sei se un bloqueo mental ou que non aturamos a presión, que non, en canto o equipo contrario nos presiona moi arriba, non somos capaces de responder a esa presión nin de saír dela. Non sei se eso debido ao problema que estamos tendo de salida de balón, de que nos falta un centrocampista dun perfil máis técnico do que pode ser Moriba ou Beltrán, ou o perfil que debería ter Sotelo e que non está dando ese salto adiante. Pero non sei se só se debe a iso ou tamén é un problema de actitude, de bloqueo mental cando nos vemos superados pola presión do rival. Non sei que vos parece. Vinqui. Yo me tomé bueno, no molestia, sino tengo la costumbre de cuando terminan los partidos de ir a revisar las estadísticas. Y cuando vi las estadísticas del partido de hoy, dije, coño, esto me suena a mí. Y digo, voy a mirar las estadísticas del partido de Stuttgart. Eran exactamente idénticas. Correcto. Exactamente idénticas. Yo cuando terminó el partido de Stuttgart dije, bueno, Stuttgart es un equipazo. Hace 2 años fue subcampeón de la Bundesliga. El año pasado jugó Champions League. Sigue manteniendo el bloque de futbolistas. Es un pedazo de equipo y bueno, pudimos aguantar el chaparrón y al final incluso pudimos empatar en la última jugada. Yo pensaba, bueno, pues ante el Elche, pues le ha ganado a 2 recién ascendidos el Elche. Tampoco es que le haya ganado al Madrid y al Barça. Y dije, tiene que cambiar la cosa. La cosa ha sido incluso peor. Yo te voy a decir, yo te digo una cosa, Dinky, a mí lo que me preocupa el cambio de tema. Claudio es el del 3-4-3. Hoy estábamos con un 4-3-3. Durante el Stuttgart se cambió llegamos a mí me da bastante miedo cómo se está poniendo esto, ¿eh? También os lo digo. Creo que empieza a estar nervioso Claudio en el sentido de no doy con la tecla. Lo ha dicho en la que no está dando con la tecla. No significa que sea incapaz, es que hay algo que no funciona. Y a mí eso me preocupa. Vale, vamos a pasar ahora así quero que José que me comente unhas cousas tamén, comentando ya a Bardo. Sotelo arrancou ben a temporada, parecía que daba ese paso adiante, estáse difuminando un pouco, ainda é pronto, pero Sotelo non arrancou nada mal a temporada. De feito, deronlle minutos, deronlle continuidade a parexa Ilai Sotelo, en principio compatindo con equipos teóricamente competitivos como Villarreal e Betis. Foron partidos bastante interesantes dese tándem no centro do campo, pero parece sí que é verdade que se está difuminando un pouco. Igual é tamén que nos notamos que hai unha falta de conexión entre líneas e achacámolo todo ao pase polo centro do campo, pero se botamos a vista atrás un pouquiño, o ano pasado o principal valedor da salida de balón era Mingueza, e a mellor posiblemente a calidade, o sea, digamos o rendemento de Mingueza é moi inferior ao da temporada pasada, non? Bardo, que para ti. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, José tamén, pero a José tiña outra pregunta ahora, pero bueno.
Para agilizar... Contesto xa o seguinte. Que eu Vale. estou barrenando xa con certas cousas do partido de Stuttgart bueno. Ben. Bardo. Sí, pero non só Mingueza. En xeral, quitando a Borja, que xogador está rendindo mellor que o ano pasado? Ou incluso o nivel do ano pasado. A nivel do ano pasado, Ilais, Borja. Borja e Ilais... Bueno, Borja está que se sale. O sea, porque se sostiene él, Borja está a un nivel e outro que antes cando falabades nos partidos falabades de Brian Zaragoza, de que chegara tarde, entrara tarde en día que equipo. Borja se non chegou despois que Brian, chegou máis menos. Non é comparable, Borja está cos automatismos do clube. Sí, xa ten o rodaxe ano pasado. Pero nun ano que tamén chegou tarde e que Claudio, eu polo menos pareceme que está intentando facer cousas diferentes, ou polo menos intentar que o equipo teña outros diferentes automatismos, Borja é o que está dando o mellor rendemento de todo o equipo con moitísima diferencia, de un salto adiante espectacular. Correcto. Eu sempre fui un gran defensor do Panda, nin sequera eu pensaba que podía dar un salto tan grande así, tan repentinamente. Sí, está moi bo nivel. Está moi bo nivel. Queríache preguntar, José, unha das cousas que comentei eu no foro dos elegidos, en outros foros tamén, que saludo dende aquí ao podcast Dixo yo sobrinho o tío, credes que pode haber un salto bastante grande ahora mismo no estado físico e na competitividade por exemplo, da Bundesliga á Liga Española? Digoche polo tema, José, de que competimoslle ben ao Villarreal, competimoslle ben ao Betis, non foron capaces de gañarnos, que a priori son plantillas que están diseñadas para quedar máis ou menos na mesma posición co Stuttgart na Bundesliga, e en cambio no Stuttgart que nos borrou totalmente do mapa e nos miramos superados en absolutamente todos os factores do partido. Pode ser que estea a Bundesliga a máis nivel que a Liga Española? Yo creo que hoy día casi todas las ligas están por encima de la Liga Española. Yo estoy muy de acuerdo con José. Yo, si me dices ciertos equipos que están en primera división y lo analizas con lo que hace unos años era segunda división, ves un estilo muy pobre, ves mucha pobreza. Y eso se transmite también por la ausencia de dinero que hay en la Liga Española, la poca apuesta y los malos repartos de televisión, etcétera, etcétera, y ya nos meteríamos en un berenjenal que nada tiene que ver casi con el fútbol. Pero vamos, que no podemos pedir peras al olmo y habría que cambiar muchas cosas desde la base, y en este caso la base es la Liga, la LFP tendría que cambiar muchas cosas. Se me permitides, despois tamén que gustaríame saber a opinión dos restos dos meus compañeiros. Eu, xusto antes do gol de Borja, a finales dos minutos 70, un apunte mental que eu fixen é o Stuttgart. Un partido entre semana, xogando na casa, ganando 2-0, cómodamente, co balón dominado, presionáballe con 4 xogadores a salida do balón, cerca do minuto 80, que eu iso non miro na Liga Española nos equipos contra os que nos enfrentamos. Una cosa que también quería decir de esto, que me encanta que hayas... también creo que hoy el Elche ha hecho un ejercicio de nobleza en ese sentido. Porque no se estaban tirando cada 2 por 3 al suelo. Imaginaos ir 2-1 contra el Getafe, todos teniendo partos múltiples, todos teniendo esguinces de frenillo, todos, ¿entiendes? O sea, todo el mundo teniendo, yo qué sé, un desgarronal, todo el mundo en ese sentido, ¿no? Todo el Getafe. Hoy hay que reconocer que el Elche ha hecho un ejercicio de nobleza futbolística también en ese aspecto. No abunda y hay que decirlo también. A mí me gusta moitísimo. O ano pasado en segunda foi un espectáculo tanto no terreo de xogo como, o sea, no campo na zona de adestramento como na roda das de prensa. Eder Sarabia me parece un entrenadorazo, Me parece que fixo moi ben os deberes, dixo Dinky cando foi ás estadísticas. El mirou o xoves o partido. El sabía como facerlle daño ao Celta. E levouno á perfección. Que opinades, Dinky? El Elche hizo un partidazo. Si a alguien le quedaba alguna duda de que el Elche estaba en un estado de forma espectacular, el partido de hoy lo corrobora. Es que no ha ganado a cualquier equipo. El Celta no es cualquier equipo. El Celta es un equipo que juega Europa esta temporada. Es un equipo que está al nivel de, por lo que demostró la temporada pasada, que está al nivel de Betis, Villarreal, en ese escalón aproximadamente. Y hoy lo ha superado absolutamente en todo. Absolutamente en todo. En intensidad, en concentración,
en colocación, en sacrificio, en todo, absolutamente. O sea, mentalmente eran muy superiores. Y eso lo que hacía que físicamente estuvieran, pero vamos, muchísimo más cerca. Cada vez que había un balón dividido, había un jugador de Elche. Siempre que intentábamos salir, había un jugador de Elche en medio. Siempre estaban perfectas, y que sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Pois moi ben, a ver, digo vos, dicíamos polo tema de que copiou moi ben o sistema de facerlle daño ao Celta do Stuttgart, pero volvemos ao tema ao partido de Stuttgart, que quería saber a opinión de Bardo sobre o que se viu no campo, o protagonismo total e absoluto do propio equipo do Stuttgart, a superioridade tan visible. Un baño, quero dicir, eu de 2 partidos nos que eu no calendario, se mirases o resultado, sería un resultado que realmente non un resultado tan descabellado nin tan descartado. Un 2-1 na casa dun equipo como Stuttgart é algo co que podes contar, pero a imaxe foi absolutamente terrible, a imaxe de superación total por parte dos alemáns foi increíble. Fixo cousas raras na alineación Claudio, eu non entendo, non creo que sexa totalmente detestable a xestión de xogadores que está facendo Claudio, pero hai cousas que non entendo. Eu a inclusión de Jones en unha posición que non é a súa, nun partido como nun campo como o do Stuttgart, no teu debut europeo, eu non a entendo. E máis cando levas toda a tempada, salvo un rato, creo que non foi no primeiro partido ou no segundo, salvo un rato así, levas toda a tempada sen contar co rapaz e de repente metes ese marrón. Eu concretamente, e sei que Jones tampouco é o máximo culpable do partido, que xa bastante fixo co marrón que tivo encima. Eu eso non entendín. Pero yo acabo desquiciado. Lo de Jones fue para acabar desquiciado, porque piensa a sí mismo, y eso es porque estaba superado por todo. Es decir, yo creo que está muy bien lo de la rotación amplia, pero yo creo que se ha equivocado. O sea, no podemos pretender que Claudio Giraldez sea Guardiola ahora, ¿no? O Johan Cruyff. Que tamén se equivocan, Que también se equivocan. Que tamén se Entonces, equivocan. a mí lo que me preocupa es que no está dando con la tecla, y él mismo lo ha dicho. La rueda de prensa de hoy es para quedarnos preocupados, ¿eh? Vale, chicos, que cambia da temporada pasada dun sistema como a priori cos xogadores prácticamente iguales, pode cambiar línea na dianteira máis na dianteira prácticamente, a portería, que cambia para que o ano pasado basicamente as sensacións sean outras totalmente distintas? Porque o ano pasado as sensacións, inda que se perdera, quitando creo que o partido contra o Español e máis o contra o Leganés, o resto dos partidos era en plan, bueno, pues perdimos, pero joder, estuvemos aí, competimos. Estes dous últimos partidos as sensacións son malísimas. Vos que pensades que cambia? Yo te digo lo que, y Dinky va a estar de acuerdo conmigo. Lo que cambia, y es radical y influye al 100%, es la playlist que pone Cervi en el vestuario. Seguramente ha puesto algo que no les motiva tanto como la potra salvaje, y estamos así de jodidos. Ahora en serio, yo creo que fallan cosas que nosotros no vemos. Es así de claro. Yo también te digo una cosa, a mí no me importa perder en Europa. En Europa me lo tomo como escaparate un poco si quieres, pero no estoy dispuesto como celtista, y yo creo que Claudio eso lo sabe, a renunciar al... Si pierdo, pierdo, pero por lo menos voy allí, lo lucho y me doy la cara. Y el otro día en Stuttgart hicimos un auténtico ridículo. En ese pero sentido. daí, perdona, chicos, que non vos deixo falar, pero é que daí ven un pouquiño de que non renunciamos nos ao noso xogo ou non nos deixaron eles desenvolvelo. Porque os mirei moi superiores en táctica e en física. Yo creo que las dos cosas. Directamente nos sale mal a todos, ¿eh? O sea, nos sale mal en general, y creo que es una cosa, no voy a decir un 50-50, pero mira, en el ejemplo del partido del Stuttgart creo que fueron 6 o 8 a portería y solo uno entre los 3 palos. O sea, ¿qué te esperas? La salida de balón, ¿qué salida de balón tenemos? Que el máximo exponente de salida de balón era Mingueza. ¿Y dónde está Mingueza ahora? O sea, tienes que tener, hablando de teclas, como estabas diciendo tú, tienes que tener teclas. ¿Qué teclas tenemos? ¿Qué alternativas hay? No hay.
O sea, lo que hay es Toma. chavales de cantera que algunos se tienen que curtir mucho todavía. Y le vas a cargar con ciertas responsabilidades a los chavales que le va a costar en su forma de establecerse en primera división. Porque hay algunos que están debutando prácticamente este año y le estás metiendo un marrón. El Abdelawi, ostras, menudo marrón le has metido. Ahora veremos, yo me imagino, y parece un chaval muy maduro para ser un debutante y tal. Pero que le puedes meter en un marrón emocional, ¿sabes? Sí. Correcto. Bardo. É o mesmo, por parte de ambos, quero dicir, nos xa de plantexamento xa non nos deu, o sea, salimos mal e xa non fomos capaces de facer nada, e a parte que diante tiñamos un señor equipo que nos pasou por riba. E pouco, nese partido de Stuttgart pouca capacidade tiñamos de resposta porque é que non temos alternativas a Mingueza senón es cando Mingueza está mal. Quero dicir, Mingueza está mal agora na salida de balón, todos conocimos que esta temporada está moito menor nivel do que estaba no pasado, e que alternativa temos a Mingueza? Que outro xogador temos que poida dar esa salida de balón de atrás que non estamos conseguindo? O ano pasado tamén hubo moitos partidos en que os galóns de salir co balón xogado desde atrás de desplazamentos en largo, como colleu nos Marcos Alonso. Eu a Marcos Alonso notolle un baixón Sí, Espectacular. grandísimo. Terrible. É que Sobre outro todo que en leva un baixón rapidez, terrible. está perdiendo mucho la posición y no es capaz de recuperarla. Es como que le falta velocidad. Como que, yo no quiero decir que esté mayor, no sé. El tío está lento, está un poco apagado, le cuesta recuperar. Es como un bajón de fondo, no sé cómo decirlo, no sé cómo definirlo. No creo que sea su verdadero estado físico ese. Outra anotación, chicos, antes de comentar Dinky, sobre todo, que leva un tempo calado, tamén quero saber a súa opinión. Outra anotación máis que ao mellor engloba un pouquiño todo o estado de forma do plantel, pero sobre todo se nota na defensa. Inda que os números non son alarmantes, ainda os dixo outro día a Dinky, realmente o que nos falta é a pólvora arriba, porque estamos a menos goles encaixados que a temporada pasada, pero independientemente non é un problema non é un problema de encaixar, é un problema da salida, do sistema de salida de balón. Hai un atasque claro, unha unión, un enganche entre líneas. O ano pasado tamén Javi Rodríguez facía as súas sorpresas, entraba, tiña como un carril propio por lo interior, era un terceiro central que sorprendía con un pouco de chegada, e tamén tiña un poquinho máis de conexión, e tamén se lle nota un baixón, sendo un xogador novo, nótaselle un baixón bastante grande. Igual aí entra unha faceta física importante que habría que entrar a valorar moi seriamente. Que opinas, Dinky? Bueno, yo creo que la táctica, la estrategia, el entrenamiento de, ¿cómo es la palabra?, de automatismos, el hacer un bloque muy, muy sólido que funciona de memoria, todo eso está muy bien, sobre todo cuando tienes la flecha para arriba. Pero cuando tienes la flecha para abajo, como lo tenemos ahora mismo, hace falta gente que pida el balón. Cuando estás en Stuttgart delante de 60.000 alemanes borrachos gritando 2-0 abajo, hace falta un tío en el centro del campo, sobre todo, que diga pásamela a mí. Pásamela a mí, que yo hago una conducción, me quito a 1, 2 o 3 y les meto un susto a esta gente. No lo tenemos, no asustamos. Es que tampoco tenían ellos una necesidad de replegarse. Ni la ha tenido el Elche ni la tuvo el Stuttgart. No tenían necesidad de defenderse. De hecho, defendieron en bloque medio alto todo el partido, porque es que no hacíamos putas, es que no hacíamos pupas. Perdón. Non temos dianteiros rápidos. Es que era imposible hacerles pupa. Exactamente. Es que no había nadie. Antes teníamos a Yago, pero es que Yago no está físicamente. No. Yago no está físicamente. Esa era a miña siguiente. Me duele muchísimo decirlo, pero Yago está para salir con espacios a partir del minuto 65. Pero que no está para enfrentarse a 11 bigardos alemanes delante de 60.000 borrachos gritándote. Que no está. Ahora mismo no está. Una cosa que quería decir, hay algo que dice para mí el problema es que ya nos conocen. Eso también es un problema,
No fútbol de hoxe en día é fútbol de análisis, ollo, non vamos aquí ahora, nadie descubra pólvora, hai moitísimo scouting de sistemas, todo o mundo conoce a todo o mundo analiza aos xogadores ou a ver se pensamos que sabes que vas a ir a xogar contra o Elche que non vas a ter que cubrir a Armir, ou se vas a ir a xogar contra o Levante e tes que estar moi atento a Tallón. Todo o mundo sabe hoxe en día que se xoga. Eu non considero que nos coñezan, porque entonces habría que estar cambiando de adestrador cada 4 meses, non? Porque ao final sempre nos coñecedes. Volvendo, bueno, con todos, moitísimas grazas por comentar e por facer esa pregunta, eu respondina eu. Volvendo ao tema do... para acabar, porque nos estamos indo de hora tamén, a verdade é que me apropiei un pouco desta sección, pero para descansarlle un pouquiño a voz a Fran, que mo pediu. Está moi ben que quite Dinky este último tema do de Iago. Posiblemente estemos ante o caso do mellor xogador da historia do Celta, lamentablemente todo ten un principio, todo ten un final, e a él non lle podemos reprochar absolutamente nada, porque si hai alguén que deu todo por este clube, por arriba de todas as persoas cantas hai, está este home, creo que estamos todos de acordo niso. Pero tan grande vexo eu o tema do baixón físico que, quitando Ilais e Borja, que viu de facer a pretemporada con outro equipo, están todos nun estado de forma moi baixo comparado co ano pasado. E cando dice Dinky que Iago Aspas está para buscar espacios a partir do minuto 60, eu ahora mismo non lle miro ni siquiera esa frescura, porque non vin nos partidos nos que saliu. Fáltanos a chispa, o baixar entre líneas a pedir o balón, como facía el moitísimas veces, e ter esa clarividencia para poder dar ese último pase, para poder entrar por banda, ou incluso poñerse en un determinado momento en punta, como dice Dinky, cando a flecha está para baixo, pedir o balón e darlle unha salida. Levamos 7 partidos de temporada, en estes 7 partidos non vimos nada de noso Iago. Realmente non vimos nada de Nique. Sabes? Eu discrepo un pouquiño. Sáeme hasta o galego porque xa me estou cantando. Discrepo un pouquiño porque considero que o baixón é total a nivel equipo. Creo que é o reflexo sin máis do nivel total, do nivel grupal. E penso que cambiará. Penso que sí que Iago todavía tivo eses detalles, incluso hoxe nun partido desastroso, Iago intentou facer cousas e moverse de outro modo, iba a un lado, cambiaba a posición con Borja. Eses detalles sigue os tendo. O que pasa que o que creo é que non hai escadra, non hai equipo, falta fondo físico en xeral. Eu creo que fallan a tecla do físico falla en xeral. Sí, de todas formas decía que físicamente no veía el equipo bien, que bueno, los parámetros físicos están bien. No, a ver, insisto también, y en esto estaremos todos de acuerdo, nadie sube ni baja en septiembre. Y nos estamos a lo mejor volviendo un poco locos porque vemos que el traje tiene costuras. Pero bueno, yo creo que también hay que dar un tiempo, ¿no? No nos podemos volver locos, ¿eh? Yo creo que tampoco nos podemos volver locos. Pero sí, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Berna, si quieres vamos terminando y metemos aquí cuña publicitaria. ¿Te parece bien? Por suposto, estamos en moi boa hora, como sempre é un auténtico placer contar con estes grandísimos comentaristas como son Bardo, José máis Dinky, dende Cádiz, Padrón e Bardo, ti, perdona que non sei de onde. Milladoiro. De Milladoiro, mira. Bueno, son de Vigo, pero vivo en Milladoiro. Me suena ese tema, oye, me suena mucho. Sí, ¿no? É un auténtico placer contar con vos, estamos encantadísimos deste criterio tan sano e tan estudiado que tendes, moitísimas grazas.
Nada, seguiremos con esta sección con moitísimas gañas e a partir de xa espero que a poida conducir o maestro que solvente os súos problemas tanto físicos de voz como técnicos. Nada, moitísimas grazas por deixarme dirixir a min por primeira vez esta sección. Nada, los físicos y los técnicos porque los remedio. Nada. De todas formas, oye, gracias a todos por venir, de verdad, y gracias por el cable que me habéis echado con la voz, porque de verdad que lo estoy pasando fatal. Voy a ver si termino con nuestro sponsor, con Asanog, y nos despedimos esta próxima semana y que haya mejor feeling. Recordad que nosotros en este podcast patrocinamos a Asanog en Galicia. Familias que luchan contra el cáncer infantil. En Asanog se dedican precisamente a caminar al lado de familias, emocional, asesoramiento, incluso alojamiento y sobre todo algo que no puede fallar en la lucha contra el cáncer, que es la esperanza. Porque ningún niño debería afrontar esta batalla, la del cáncer, solo. Sumaos a través de nuestro enlace, donad, difundid también nuestro enlace. Son 10 euros al año que pueden hacer cambiar la vida de mucha gente. Haced que la esperanza crezca. Asanog, contigo, por ellos. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperemos que con mejor salud y con mejor resultado. Un abrazo a todos, a Fouteza, y que sea una buena semana. Gracias por estar ahí. No olvides suscribirte. Y si te ha gustado, dale un like.